Entonces, iniciamos. Gracias. Tengo a bien, la verdad que estoy muy contenta de poder tener este espacio y poder saludarles. Es un gusto para mí acompañarles de este tema tan importante y pues que a través del grupo de protección social nace esta iniciativa de investigar un poco, ¿verdad? Un poquito a profundidad el tema de protección social, ¿verdad? Que quizás aquí en Guatemala todavía es un poco, todavía está un poco incierto, ¿verdad? O no hay muchos estudios, mejor que nada. Entonces, pues vamos a contar un poquito cómo hemos ido desarrollando en grandes líneas el trabajo, ¿verdad? Pues que ya lleva un poquito más de año y medio, entonces quiero presentar a nuestros panelistas el día de hoy, sin más que ahondar. Tenemos la presencia del Ministerio de Desarrollo Social con la directora de Asistencia Social, Mónica Morales Hernández. Bienvenida, Mónica. Muy contenta de que estés con nosotros. De parte de UNICEF tenemos a la especialista de política social, Alejandra Contreras. También es un gran gusto, ¿verdad?, que han estado coordinando esta mesa. Y de parte de Star Network tenemos a Eduardo Gómez Vázquez. Lo tenemos en dos posiciones, porque Eduardo antecedió el GMTM como coordinador en la Dirección de Acción contra el Hambre, pues ese trabajo inició con ellos, ¿verdad? Entonces lo tenemos como el ex coordinador del GMTM en Guatemala y actualmente está como coordinador de financiamiento de riesgo a desastres en la iniciativa de Star Network. Entonces, pues es un invitado especial. Y de NORCAP, CASCAP, tenemos a nuestra asesora técnica en transferencias monetarias y protección social, Celia González, que ha sido la protagonista y la que ha tenido a bien desarrollar todo este trabajo, que atrás de todo esto hay muchísimo trabajo y muchísimas horas de trabajo de Celia, que ha tenido a bien liderar. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos. No puedo verles a todos, pero de verdad es un gran gusto poder estar con ustedes. Entonces, pues para ir avanzando, por favor, un poquito cómo se va a estructurar el evento. Como saben, solo tenemos una hora, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, cómo se ha ido desarrollando, cómo nace este tema, ¿verdad? Que puede ser también a veces un poco desconocido, incluso para mí. Ha sido un año de mucho aprendizaje de forma personal que hemos hecho hasta ahora en Guatemala. Entonces, en grandes líneas vamos a contar un poquito qué es lo que se ha trabajado, cómo se ha trabajado, quiénes han trabajado también, porque también atrás de esto hay muchas organizaciones en las que hoy estoy representando, ¿verdad? Entonces, y después vamos a tener un conversatorio con algunas preguntas generadoras a cada una de los panelistas, ¿verdad? Para desarrollar un poco, pues, que nos queden las ideas de la esencia, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, el tema es bastante amplio y pues queremos dejar eso, ¿verdad? Para más. Y tenemos una parte de preguntas y respuestas en donde en el icono de Zoom creo que tienen ahí el Q&A Answer, que es preguntas o respuestas. Ahí pueden escribir sus inquietudes, alguna pregunta, y pues a medida de que se vaya desarrollando, pues vamos a tratar de contestar. Entonces, y pues el cierre, ¿verdad? Entonces, eh, adelante. Entonces, no tengo más que decir y súper más que la bienvenida. Entonces, vamos a iniciar con Eduardo. Adelante. Muchas gracias, Alicia. Qué gusto me da poderlos saludar y muchas gracias por la invitación de poder participar en esta actividad. Les voy a dar algunos antecedentes acerca de cómo inicia el trabajo de la protección social dentro del GTM en Guatemala. En el año 2021, Acción contra el Hambre inicia a liderar el GTM en Guatemala. Dentro del plan de trabajo que elaboramos, establecimos retomar la relación con actores de gobierno, específicamente con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de Agricultura, entre otros. En ese momento
un tema que se estaba discutiendo en América Latina era sobre protección social y cómo podía la asistencia humanitaria apoyar a los gobiernos en llegar a las poblaciones más vulnerables y cumplir su papel que constitucionalmente le corresponde. Se discutía este tema tanto en los grupos regionales como en los globales. En ese contexto, el liderazgo creyó interesante abordar el tema y compartirlo con las y los integrantes del GTM de Guatemala, lo que fue bien visto por las organizaciones que se interesaron en el tema y aprovechando que sería de interés también para el gobierno, quienes ya participaban activamente en el grupo y contaban cada uno de ellos con sus puntos focales y que habíamos establecido en ese momento una muy buena relación, caso particular del GTM de Guatemala y donde hasta ese momento no les había sido posible integrar a gobierno a otros GTMs en la región. Ante la aceptabilidad del tema, formamos un grupo de trabajo con 8 organizaciones para empezar a organizar el tema. Fuimos madurando la idea y lo convertimos ya en un denominado Petit Comité, ya con sus TDRs para el funcionamiento. El liderazgo entonces inicia a gestionar ante CashCap el apoyo para que profundizáramos sobre el tema. Cabe destacar acá un agradecimiento muy especial a Jimena Peroni, quien le da seguimiento al tema y llega a Guatemala para realizar un taller presencial sobre los vínculos de la protección social con las transferencias monetarias. Realizamos además un conversatorio con gobierno, donantes y el sistema de las Naciones Unidas. En ese momento, UNICEF ya había identificado algunas limitaciones de normatividad por su experiencia en el apoyo a MIDES en la implementación con el bono familia. Dentro de este taller se discute sobre cómo podemos abordarlo y es ahí donde el equipo facilitador decide entonces hacer una solicitud formal a CashCap para un despliegue de una asesoría técnica. Necesitábamos en ese momento a por lo menos 3 organizaciones para hacerlo realidad. La organización líder del GTM, una organización que fungiera como host y la organización que coordinaba el Petit Comité de Protección Social. Elaboramos los TDRs para la asesoría técnica. Esto nos lleva alrededor de 6 meses, entre junio y diciembre. Y finalmente, en el mes de diciembre, nos envían algunos CVs para conocer el perfil de los posibles despliegues. Es aquí donde elegimos a Celia González por su perfil y el nivel de conocimiento en algunos temas de ámbito importantes. Aunque por lo actual del tema no existía o existe mucha información respecto a la protección social. Algo nuevo para todos, pero sin embargo, aceptamos el reto. En enero iniciamos con los preparativos logísticos. Por un lado, el GTM teniendo todo el Petit Comité listo, ya con líneas de trabajo establecidas, y UNICEF con la logística de la recepción física del despliegue y todo lo que conlleva recibir a una persona en el país. Al contar con la asesoría técnica, vemos la necesidad de conocer cuál era la normativa que había en el país y por qué, aún con sus mejores esfuerzos, no era tan efectiva en momentos de emergencias. Nos concentramos entonces en entender el por qué y cuáles podían ser las oportunidades de actualización, ya que contábamos con la participación del gobierno, quienes nos manifestaron había un entramado no muy claro de su intervención en el ámbito de emergencias, pero que aún así hacía su mejor esfuerzo. Se realiza un taller de arranque sobre el tema con organizaciones entre ellas OCHA, CONRED, el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones que integraban el GTM. El resto, estimados colegas, ha sido un largo camino de mucho aprendizaje, algunas frustraciones, pero sobre todo alegrías y mucha satisfacción para llegar hoy a los documentos y a todo lo que se ha tenido y que ustedes van a conocer en este webinar. Será Alejandra Contreras de UNICEF quien nos siga comentando
respecto a este largo camino recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días, buenas tardes, colegas, de donde nos estén sintonizando. Justamente, pues UNICEF ha venido trabajando ya por más de 10 años junto al Ministerio de Desarrollo Social, brindando asistencia técnica para fortalecer el sistema de protección social en Guatemala. Durante la pandemia del COVID tuvimos la gran experiencia y el privilegio junto al Banco Mundial de poder apoyar al MIDES en la implementación del Bono Familia, un programa de emergencia derivado de la pandemia del COVID para mitigar los efectos socioeconómicos de la misma, que permitió un ecosistema totalmente digital que le permitió al MIDES dar un salto muy amplio en la manera de implementación tradicional de sus programas de transferencias monetarias. Fue un ecosistema que integró a 11 bancos del país al sistema completo de cajeros y usaron pagos electrónicos. Fue la primera vez que la población tuvo esta experiencia en un momento muy complicado y finalmente pues se pudo ejecutar el mismo. Fue una operación de más de 725 millones de dólares que se hizo en 3 pagos y que permitió muchas lecciones. Entre estas lecciones, pues fue claro que la importancia de tener un sistema de protección social que sea adaptativo a las emergencias, que esté listo para responder, es una necesidad urgente para Guatemala, dados los riesgos que afronta y las situaciones humanitarias pues, que debemos abordar. En este momento, pues UNICEF siempre ha tenido la oportunidad de ser parte del Cash Working Group y con esta emergente necesidad y la oportunidad de que viniera Jimena, NORCAP y el despliegue que se hizo también con UNICEF Lacro, pues tuvimos la oportunidad de ser seleccionados como agencia host para el despegue. Y van a ver ustedes el trabajo ahora que se logró hacer de manera colaborativa. Antes de verlo, yo quisiera, y darle la palabra a la expositora, quisiera agradecer particularmente el día de hoy al Ministerio de Desarrollo Social por permitirnos un intercambio muy valioso de información y también a la CONRED, que es la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres en Guatemala, porque necesitamos establecer ese vínculo. Ya vamos a ver por qué el marco normativo es tan importante pues necesitamos una respuesta que para el sistema sea endógena y pueda activarse en el momento en que la población esté con más necesidad. Muchas gracias y te devuelvo la palabra, Alicia, para seguir con el webinar. Gracias, Ale y Eduardo. Pues la verdad que en 10 minutos, en grandes líneas, han contado un poquito cómo se ha ido desarrollando este trabajo que, pues como les digo, ha llevado muchos meses de preparación, de coordinación y bueno, sobre todo, pues hay que resaltar la anuencia, ¿verdad? La disponibilidad que todas las organizaciones que han participado en GMTM han tenido con nosotros, la verdad, y la paciencia también. Y pues, Celia, quiero pues dar paso a la siguiente. ¿Qué sigue, verdad? ¿Qué hicimos entonces, ya después? ¿Qué pasó en la historia? ¿Verdad? Cuando ya viene a Guatemala, a Celia le dimos la bienvenida un miércoles por ahí, que vino a Guatemala. Creo que ni siquiera tenía muebles en su apartamento, pero ya estábamos pensando en reuniones y ya para empezar esto, ¿verdad? Este trabajo que pues ha pasado el tiempo muy rápido, pero estamos, y estoy muy contenta por eso, así que adelante, Celia, síguenos Gracias, contando. Alicia. Gracias. Bueno, pues voy a intentar contar en las grandes líneas qué es lo que hemos estado trabajando durante estos meses, desde ese inicio que ya han comentado los compañeros, para llegar a donde estamos el día de hoy. Y después en el conversatorio, pues ya podremos ver un poquito más en detalles qué implicaciones tiene este trabajo. Entonces, bueno, en primer lugar, quería recapitular pues, cuál es el interés también del grupo de transferencias monetarias en vincularse con la protección social. Y es que, bueno, digamos, nuestra premisa de base es que un trabajo conjunto entre los actores humanitarios y de protección social
va a favorecer que se fortalezca el sistema de protección social, obviamente en unas áreas más que en otras, dependiendo de lo que se estime pertinente y de las capacidades que tengamos, pero bueno, en definitiva, la premisa es que podríamos fortalecer ese sistema de protección social y que esto nos daría también ventajas tanto a la parte gubernamental como a la parte de los actores humanitarios a la hora de responder a emergencias. Algunas de las principales ventajas identificadas pues son, por ejemplo, la cobertura y la rapidez. Si el sistema de protección social pues, fuera muy sólido, podríamos entregar asistencia a la población a través del mismo, llegando a una cobertura territorial y poblacional bastante amplia en un tiempo relativamente rápido, de forma que los actores humanitarios pues, pudiéramos también complementar las brechas en la atención, las poblaciones que siempre van a quedar aparte por un motivo o por otro, entonces podríamos centrarnos también en aumentar la calidad de la respuesta. Por otro lado, la sostenibilidad también nos parecía un factor importante. Por un lado, porque es el deber ser también del Estado, pero además si hay un sistema de protección social fortalecido, puede absorber una buena parte del impacto y también facilitar esa transición hacia programas de recuperación. Pero además, de cara a los actores humanitarios, también nos proporciona una potencial estrategia de salida a la población que haya recibido asistencia humanitaria y ya cuando la acción humanitaria se retira o empieza a disminuir el nivel de financiamiento, también poder transitar a la población que todavía lo requiera hacia los programas estatales. Y por otro lado también considerábamos que a nivel de coste-efectividad también suponía una ventaja importante, puesto que un sistema de protección social sólido también va a permitir mejorar la situación en tiempo regular, por así decirlo, y que la población no tenga unas vulnerabilidades tan exacerbadas. Y esto puede eventualmente disminuir el impacto de posibles crisis. Evidentemente, este es el paradigma al que se quiere ir. Hay muchas barreras en el camino, muchas dificultades, pero este es el paradigma que pensamos que nos puede ofrecer esa vinculación con la protección social. ¿Y por qué nos importan en particular los marcos normativos? Porque podríamos habernos centrado en muchas otras cosas, pero en particular el Grupo de Transferencias Monetarias de Guatemala quiso poner el foco en los marcos normativos por todo lo que ya comentaron Eduardo y Alejandra. Pero hay tres motivos fundamentales por los que nos importan estos marcos normativos. El primero es que finalmente son las declaraciones de intenciones de los gobiernos y si un gobierno quiere que la protección social desempeñe un papel clave en la respuesta a emergencias, y en particular a través del uso de transferencias monetarias, esto va a tener que reflejarse en el marco normativo y esto no siempre es el caso o no de una forma explícita. Por otro lado, los marcos normativos también proporcionan la guía para desarrollar sistemas de protección social más sólidos y eso puede actuar como catalizador. Y también es interesante ver que, pues, haciendo revisión en experiencias de distintos países, hay veces que esa guía se proporciona desde el nivel, por ejemplo, más alto, el nivel legal, hacia abajo, pero también se puede incidir a otros niveles para que el cambio y ese fortalecimiento del sistema de protección social sea en nivel ascendente. Y por último, y no menos importante, pues el hecho de tener una debilidad en la normativa o incluso una ausencia de instrumentos normativos en algunos casos, va a hacer que las prestaciones sociales puedan entregarse de una forma incoherente y eso va a generar tensiones, por supuesto, a nivel comunitario, pero también va a generar descrédito institucional y una serie de problemas bueno, que pueden tener raíces muy profundas, pero también consecuencias muy importantes, y esto en caso de una emergencia se va a ver particularmente exacerbado. Este es el motivo por el que nos queremos centrar en particular en los marcos normativos. Y ahora sí, ¿qué hemos hecho en la práctica? Bueno, aquí a la izquierda está la portada del informe que resume todos los hallazgos, ahora lo pondremos en el chat también para que lo puedan tener, pero lo que hemos hecho es trabajar de manera colaborativa para analizar cuál es el marco normativo y este análisis se ha hecho entre actores gubernamentales y actores humanitarios. Mediante este análisis nos hemos querido responder dos preguntas principales. Una es cuáles son las barreras, pero también los elementos facilitadores que existen en la normativa actual, pero también cuáles son los instrumentos normativos que serían más adecuados para promover el uso de las transferencias monetarias como una modalidad de respuesta de la protección social para emergencias. Y esto nos va a dar también elementos sobre dónde hay que incidir. Bueno, esto es solo una pequeña captura de pantalla de todas las organizaciones, tanto entidades gubernamentales como MIDES y la Secretaría Ejecutiva de la CONRED,
como todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y ONGs internacionales que han participado. Y lo que hemos hecho es recorrer juntos este camino. No me voy a parar en todos los pasos, pero es solo para mencionar que este es un proceso que en CASCAP hemos ya iterado 3 veces a nivel de la región. Esta es la tercera iteración y siempre lo que intentamos es trabajar con un grupo heterogéneo bueno, pues de organizaciones, experiencias, etcétera, para poder recorrer juntos este camino y poder entender de dónde vienen los resultados, diseñar ese marco de análisis y, en definitiva, apropiarnos del proceso para entender de dónde viene y a dónde vamos. Entonces, todo esto lo hemos realizado de manera conjunta, ha habido bastantes reuniones para darle seguimiento hasta llegar al resultado en el que estamos hoy. Luego, solo como un pequeño overview, este es el marco conceptual que hemos utilizado. Lo que hicimos fue ir de los aspectos más generales para entender cosas más a nivel de contexto que no teníamos tan claras, para ya ir cerrando mucho más el análisis para ver cómo podríamos utilizar las transferencias monetarias a través de la protección social. Y a esto se le asociaron pues, distintas dimensiones de análisis, que son las que vemos a la derecha, y con todo eso elaboramos nuestros instrumentos para poder recopilar los datos y obtener toda la información que aparece reflejada en el informe. A nivel del marco normativo propiamente dicho, clasificamos también el análisis en 4 niveles en cuanto a lo que es la tipología de instrumentos normativos. En nuestro caso, pues lo dividimos en el nivel legal, el reglamentario, el estratégico y el programático, y si ven el informe, en los hallazgos lo que vemos es que el nivel estratégico nos da ya suficiente espacio para poder mejorar la normatividad de forma que la protección social pueda responder con transferencias monetarias. Entonces, el nivel estratégico, en nuestro caso, en Guatemala, es el que consideramos que es el más práctico para poder tener una incidencia. Luego también lo que hicimos fue identificar el problema principal, que en nuestro caso es que no existen mecanismos de protección social adaptativa y en particular para la entrega de transferencias monetarias. Y lo que hicimos fue identificar todas las barreras que salieron de todas las entrevistas y consultas en causas y consecuencias para entender un poco cuál era la lógica y dentro de toda esta maraña de causas y consecuencias identificar cuáles eran los elementos normativos que en nuestro caso son los que son inmediatamente subyacentes al problema principal, pero que tienen raíces mucho más profundas que tienen que ver pues, con el financiamiento público, con la conceptualización de la protección social, con creencias, etc. Y bueno, ya resumiendo, este es el trabajo, estos son los productos que hemos ido generando. En primer lugar, tenemos este informe que comentaba con una serie de productos asociados que dan más elementos de contexto. Hemos hecho también un catálogo de experiencias del grupo de transferencias monetarias en el que hemos reflexionado sobre cómo podríamos vincularnos, en el caso de Guatemala y con la experiencia que tenemos, con la protección social. Esto tiene una serie de fichas, que son esas fichitas pequeñitas que se ven a la derecha, que reflejan las experiencias individuales de cada organización, pero además tenemos la reflexión colectiva. Y también tuve el honor de poder apoyar al Ministerio de Desarrollo en el diagnóstico participativo de sus programas sociales, aprovechando el cambio de gobierno que se dio en el mes de enero, para poder ver un poco cuál era la situación actual y esto también me permitió ver de qué forma, ya conociendo la experiencia de los actores humanitarios, podríamos eventualmente hacer esa vinculación. Entonces, solo como para dar un poco de coherencia a todo esto, cómo se articulan las distintas acciones, pues por un lado tenemos el sistema de gestión de riesgos de desastres y por el otro tenemos la protección social. A nivel de gestión del riesgo de desastres hemos intentado incidir con este informe sobre el marco normativo. Estaremos trabajando de cerca con la Seconred durante estos meses para ver si existe la posibilidad de incluir las transferencias monetarias dentro de algunos instrumentos clave, como el Plan Nacional de Respuesta o el Marco Nacional de Recuperación. Esto va a hacer que MIDES tenga los elementos normativos necesarios para poder aterrizarlo en los suyos propios, que en este caso es el Plan Institucional de Respuesta, que cualquier ministerio debe tener, y esto se va a reflejar finalmente en los programas sociales, viendo de qué forma pueden responder a emergencias, bien sean programas específicos para emergencias o programas regulares que se adaptan a emergencias. Y bueno, finalmente el objetivo es que la población damnificada por emergencias pueda recibir sus transferencias monetarias en tiempo y con la calidad adecuada.
Y bueno, aquí algunas fotos ya pasando a la acción. Ya hemos hecho un primer encuentro con la nueva administración del Ministerio de Desarrollo Social y bueno, estamos ya avanzando en esos pasos hacia una vinculación más operativa que esperemos que se aterrice ya en estos siguientes meses. Y con esto termino. Gracias, Alicia. Súper, Celia, justo en tiempo, 30 minutos. Sí, como les digo, ha sido un camino bastante largo. O sea, de estos 30 minutos yo sé que no bastan para dar detalles, ¿verdad? Y de lo enriquecedor que ha sido a nivel de grupo, de verdad, de Cash Working Group, y creo que es una buena experiencia para poder pues compartirla con otros colegas, con otros Cash Working Group. Estoy pensando pues a nivel regional, ¿verdad? Y siempre andamos buscando ese apoyo, ¿verdad? De las instituciones para empujar este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, esto tenemos hasta ahora. Vamos a dar paso al conversatorio. Sé que quizás algunos tendrán algunas preguntas, algunas inquietudes. Vamos a tratar de responderlas. Está el icono también para que puedan ponerlas. Bueno, la verdad es de que queremos aprovechar la oportunidad que tenemos acá a Mónica, que está representando al Ministerio de Desarrollo. Entonces, pues quisiera comenzar con esta pregunta, ¿verdad? Para ella, ¿verdad? Y sería, bueno, ¿por qué este tipo de análisis crees tú que es importante para el sector de gobierno? Entonces, adelante, Mónica. Muy buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. En respuesta a la pregunta, comentarles que en Guatemala cuenta con un Plan Nacional de Respuesta. Sin embargo, no existe un componente que esté relacionado a la protección social en el mismo, el cual también es necesario para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Social para que pueda responder de una manera más oportuna, con una cobertura adecuada y contar con herramientas que estén listas para asistir a la población en alguna situación de riesgo o vulnerabilidad ante alguna emergencia. También por medio de un programa de transferencias monetarias que cuente con una modalidad de respuesta ante protección social en Guatemala con el fin de mejorar la resiliencia de la población. Súper. Solamente. Gracias, Mónica. Sí, definitivamente yo creo que no hay mucho que discutir, ¿no? Es importante, o incluso es mucho más que importante, ¿no? Pero creo que estamos dando los primeros pasos para esto. Bueno, esta siguiente pregunta es para Alejandra. ¿Por qué esto debería importarnos a nosotros, no solo al sector gobierno, que ya entendimos que sí, sino también a los actores humanitarios, a toda esta red humanitaria a la que representamos? Muchas gracias. Pues bueno, Celia ya daba algunos argumentos, el argumento de cobertura y rapidez, de sostenibilidad y de costo-efectividad. Pero, por ejemplo, la experiencia de la pandemia, pues fue un programa que llegó a 2.5 millones de beneficiarios, pero fue un programa extraordinario, de una sola vez. Y eso dio pie a entender que necesitamos esta respuesta de manera sistémica. Y en esta visión sistémica, tanto los actores humanitarios como los actores gubernamentales tienen una responsabilidad grande para atender a la población en necesidad. La participación que tienen todos los humanitarios dentro del equipo, valga la redundancia, equipo humanitario de país, es muy relevante porque es la instancia de coordinación junto con CONRED y las autoridades de gobierno y del sistema de Naciones Unidas. La importancia en general es que los humanitarios tienen la oportunidad de ver en el sistema de protección social sostenibilidad de los programas que están haciendo. Muchas veces hay muchos buenos programas, pero no hay capacidades para referir a los beneficiarios o el mismo financiamiento es a veces de corto plazo y entonces se puede trabajar de una manera más integral con los donantes para que la población que tuvo una respuesta inmediata a través del sector humanitario pueda tener una respuesta de recuperación de mediano plazo
con la respuesta que pueden dar los actores estatales. Lo que hemos visto, y tal vez aquí Mónica complementa, es que el MIDES en general ahorita pues no tiene un programa de emergencias establecido dentro de su institucionalidad, y cuando lo ha tenido, esto toma un tiempo para ellos, porque hay cosas internas que hacer, que ejecutar presupuesto, que poner en marcha muchos procesos internos de administración pública. Mientras esto sucede, ahí están los humanitarios listos muchas veces, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es una relación sistémica en la que todos los actores hagamos colaboración y logremos dar una respuesta que sea congruente e integral para la población que está en mayor necesidad frente a una emergencia o desastre. Entonces, el tema de costo-efectividad no es menor. La inversión que se puede hacer en un programa humanitario puede aumentar muchísimo su rendimiento si tiene sostenibilidad y encontramos como este puente en el sistema de protección social. Entonces, cada vez es más relevante. Gracias. Definitivamente. Mónica, no sé si quieres ampliar o continuamos. Sí, para contarles que efectivamente entre los ejercicios anteriores que se han tenido como ministerio para lograr atender a la población en atención de emergencias, se ha tomado un tiempo aproximadamente 6 meses para lograr, porque como se inicia desde un programa desde cero, no hay un programa ya estructurado para que pueda atender de manera emergente. Entonces, solamente para comentarlo. Definitivamente sí, sabemos. Y ese es el sueño también de nosotros de esta parte, ¿verdad? Esa parte de la vinculación, ¿verdad? Como bien decías, Ale, dices, bueno, terminan nuestros proyectos, son de corto plazo o el financiamiento disminuye, ¿verdad? Sabemos cómo es la dinámica en el ámbito humanitario, pero bueno, queda esta población que debería pasar a otra fase quizás de recuperación y cómo vincular nosotros a esta población meta para ya bajo un sistema de protección social, ¿verdad? Dentro de todas las etapas de la vida y pues y que nos acompañe a todos, incluso hasta nosotros, ¿no? Con salud, con educación. Bueno, es un tema muy amplio que aquí podríamos pasar meses discutiéndolo, pero pues que queda como una reflexión, ¿verdad? Irla pensando. Entonces, gracias Ale y Mónica. Bueno, y la otra pregunta es para nuestra asesora, a Celia, ¿verdad? Y creo que se la sabe todas, cómo ha Ahí voy. afectado o cómo afecta, ¿verdad? Los marcos normativos a la respuesta, en especial en emergencias. Vale, gracias Alicia. Bueno, pues voy a hilar con justamente lo que comentaba Mónica para dar un ejemplo real de cómo sucede aquí en Guatemala. Entonces, Mónica estaba justamente comentando que en el caso de MIDES, cuando hay una emergencia, tienen que crear un programa desde cero y eso les lleva una cantidad de tiempo importante, lo cual limita mucho la capacidad de respuesta que tiene el MIDES para una emergencia. Esto se debe, entre otras cosas, a que justamente no hay un marco normativo que respalde que MIDES pueda tener un programa ya preparado para utilizarse. Entonces, el marco normativo puede impactar a ese nivel y también a muchos otros. Realmente, cuando nos ponemos a explorar dónde impacta, casi que impacta en todos los aspectos de los programas. Entonces, por ejemplo, el marco normativo va a impactar mucho en el financiamiento que se pueda movilizar para una emergencia. Aquí en Guatemala, por ejemplo, las emergencias de desarrollo lento, como las sequías o las crisis por inseguridad alimentaria, quedan un poquito desprotegidas, por no decir bastante desprotegidas, porque no hay un actuar específico definido para ese tipo de emergencias, con lo cual movilizan menos recursos que una emergencia de tracto rápido, por ejemplo. Otra manera en la que los marcos normativos impactan es también pues incluso en el propio desarrollo de las capacidades de los equipos. Si no se ha priorizado la protección social en emergencias, no va a haber tampoco los recursos para poder desarrollar las capacidades necesarias. Los sistemas de coordinación a veces también pueden tener debilidades cuando no existe esa capacidad, sobre todo en los niveles territoriales, por la parte de los ministerios que tienen que implementar la protección social.
Y luego, bueno, el hecho de que los instrumentos principales de respuesta que hay en un país, como en el caso de Guatemala, pueden ser el Plan Nacional de Respuesta o el Marco Nacional de Recuperación, si no contemplan de una forma explícita la protección social con esa función de entrega de transferencias monetarias, eso le quita el anclaje normativo a los ministerios para poder implementar. Es decir, que aunque el ministerio, aunque Mides quiera hacer un programa de emergencias, va a tener muchas limitaciones o incluso riesgos de incurrir en hallazgos o sanciones por la Contraloría General de Cuentas, ya que no tiene ese anclaje normativo. Entonces va a haber reticencia, obviamente, a poder implementar este tipo de programas porque no va a existir ese anclaje al que poder sujetarse en caso de, pues, de tener una auditoría o otro tipo de elementos. Eso también va a impactar muchísimo. Y luego, finalmente, todo esto va a hacer, o sea, el hecho de que no haya un marco normativo que dé el anclaje, va a hacer que finalmente se acabe respondiendo de otras formas que tal vez van a ser menos eficaces, con menos cobertura, menos sostenibles, como decíamos anteriormente, y eso va a hacer que la respuesta, en definitiva, tenga una menor calidad. No estamos diciendo que solo se pueda responder a través de transferencias monetarias, pero sí que tiene que ser un elemento clave para integrar en cualquier respuesta, siempre y cuando eso sea adecuado, pero tiene que estar el marco normativo para que eso pueda darse. Y bueno, si esto no se da, finalmente, en últimas, lo que va a suceder es que el acceso a los derechos de las personas damnificadas no se va a poder dar de una forma tan efectiva porque no se va a poder llegar de la misma manera a estas personas. Y así los actores humanitarios intenten cubrir esas brechas, van a ser brechas muy grandes que cubrir y no va a ser posible llegar a todo el mundo. Mientras que si el marco normativo es sólido y el sistema de protección social se fortalece, los actores humanitarios van a poder complementar mucho mejor allá donde no va a llegar la protección social o ayudarla a tener también mejor calidad en la respuesta. Y ya, no me extiendo más. Gracias. Sí, como les digo, pues esto podríamos pasar horas discutiéndolo, ¿no? Y definitivamente, ¿verdad? Acá creo que quiero resaltar tal vez en lo que se ha hablado del tiempo, el tiempo, y cuando viene una emergencia, lo que no tenemos, quizás tenemos todo, pero lo que no tenemos es el tiempo, ¿verdad? Y al final nos hace no tener nada. Entonces, creo que sí, súper, súper interesante. Gracias, Celia. Y bueno, la última pregunta. Es para Eduardo, que es de la parte de las organizaciones. ¿Qué papel tienen las organizaciones locales y de la sociedad civil para fortalecer la respuesta en emergencia y qué proporciona la protección y cómo que proporcionaría la protección social y cómo un marco normativo pues que sea sólido podría facilitar su trabajo? Después de esta pregunta pues ya vamos a abrir, tal vez hay unas manos levantadas, vamos a tener el espacio para los que quieran pues tomar el micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, adelante, Eduardo. Muchas gracias, Alice. En concordancia con las colegas que me han antecedido, les puedo comentar que el tema de la protección social en realidad es algo nuevo para la asistencia humanitaria. Sin embargo, los gobiernos tienen la responsabilidad constitucional de brindar protección social a sus ciudadanos en cualquiera de los ámbitos en los cuales puedan estar en el día al día del trabajo propiamente del gobierno. El trabajo de las organizaciones también es sumamente importante y cuando tocamos el tema ya a inicio de 2021, aún con la poca información que teníamos en ese momento, nos auxiliamos también de organizaciones y redes que tenían un poco más de expertise en el tema. Me recuerdo que tuvimos conversaciones con la CALP Network, por ejemplo. Sigue de paso, por ejemplo, un agradecimiento a Holly y a Diego Prado, que siempre estuvieron presentes apoyándonos en este tema y empezamos a hablar de cómo podíamos los grupos de transferencias monetarias abordar ese tema. Luego ya enlazamos con CashCap y bueno, es parte del trabajo que se ha venido realizando. Pero es bueno mencionarlo porque tanto las organizaciones locales de la sociedad civil como las organizaciones humanitarias, pues que son a nivel internacional, es importante el tema. Y ahora, ¿cuál es el papel que tienen las organizaciones locales o las de la sociedad civil en fortalecer esa respuesta? Y algunas de ellas es de que las organizaciones locales desempeñan un papel crucial en fortalecer la respuesta a emergencias y mejorar la efectividad de los sistemas de protección social. Su participación, aunque es variada, se manifiesta en diferentes aspectos. Y uno de ellos es que las organizaciones locales
suelen estar en primera línea de respuesta durante las emergencias, ayudando a proporcionar asistencia humanitaria inmediata, como alimentos, agua, refugio, atención médica, ayuda psicológica, y su capacidad de movilizar recursos rápidamente y llegar a comunidades vulnerables es esencial para mitigar los impactos inmediatos de las crisis. Aunado a ello, en algunos momentos también llenan los vacíos dejados por las respuestas gubernamentales, especialmente en áreas remotas donde la presencia estatal es limitada. Y por supuesto trabajan en estrecha colaboración con las comunidades locales para asegurar que la ayuda humanitaria llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. También las organizaciones de la sociedad civil o también las organizaciones locales juegan un papel fundamental para abogar por los derechos de las personas afectadas por emergencias. Pueden influir en la formulación de políticas públicas, asegurándose de que las medidas de protección social puedan ser incluyentes a todos los grupos vulnerables y que sean también equitativas y, por supuesto, también justas. Las organizaciones locales suelen también intervenir o invertir en la capacitación y desarrollo de capacidades de las comunidades locales para que puedan responder mejor a las emergencias. Esto incluye la formación de gestión de riesgo, planificación de emergencias y, por supuesto, la resiliencia comunitaria que debe estar siempre vinculada a los impactos o a los shocks que las personas están viviendo en ese momento. En situaciones de emergencia, las organizaciones locales también y de la sociedad civil trabajan para fortalecer la protección social y algo que estamos denominando la solidaridad comunitaria. Facilitan la creación de redes de apoyo mutuo y, por supuesto, fomentan la colaboración entre diversos actores. Y es que también, así como trabajamos con acción humanitaria, con las organizaciones internacionales, las organizaciones locales pueden desarrollar y adoptar nuevas estrategias y tecnologías para mejorar la respuesta a emergencias y la protección social. Tenemos algunas lecciones aprendidas y tenemos también algunas muy buenas prácticas donde las organizaciones locales se han adaptado a las estrategias y han utilizado tecnología y plataformas digitales para la distribución de ayudas, también con los sistemas de alerta temprana y, por supuesto, los programas de transferencias de efectivo. Y algo importante, Alicia y colegas y personas que nos están viendo y escuchando, es que las organizaciones locales también actúan como la voz de las comunidades afectadas, asegurándose que sus necesidades y las preocupaciones sean escuchadas. Esto es crucial para que la respuesta a emergencias y los programas de protección social sean inclusivos y representativos de las realidades locales. Su papel complementan complementan los esfuerzos gubernamentales, asegurando una respuesta, por supuesto, más efectiva y humanitaria. Así que hay que prestarle mayor atención también y hacer partícipes a estas organizaciones que, como decía anteriormente, están en primera línea y necesitan ser escuchadas también y que sean parte también. Y lo más importante es que con un marco normativo podría facilitar esto. Y he dividido esta pregunta y la segunda que tú me hacías acerca de cómo un marco normativo podría facilitar el trabajo no solo de las organizaciones de base local, sino también de las organizaciones internacionales que están prestando ayuda. Te podría mencionar que un marco normativo sólido puede facilitar el trabajo de las organizaciones en varias maneras. Y te pongo un ejemplo. La primera podría decirte que proporciona un entorno legal claro, que es lo que hasta hace un momento no existía, el proporcionar un entorno claro y estable en que las organizaciones locales pueden ayudar. Esto incluye la definición de los roles y las responsabilidades, así como las condiciones para la creación y el funcionamiento de estas organizaciones. Un buen marco normativo puede garantizar que las organizaciones locales tengan acceso a los recursos necesarios, esto incluyendo financiamiento, apoyo logístico y acceso a información crítica. También
Cuando tenemos un marco normativo y tanto el gobierno tiene claro los roles y las responsabilidades de la asistencia humanitaria, un buen marco normativo puede garantizar que las organizaciones locales puedan promover también la cooperación entre las organizaciones locales, el gobierno y el sector privado, estableciendo mecanismos claros para la colaboración y, por supuesto, también la coordinación de la respuesta humanitaria. Aunado a ello, te puedo mencionar también que asegura la protección y la seguridad de los trabajadores y también de los voluntarios, que son parte importante, ¿no? Porque también tenemos que pensar a nivel global y a nivel de ciclos en los cuales estamos llevando también la ayuda, pero también protegiendo a los trabajadores y a los voluntarios de las organizaciones que llevan ayudas locales, estableciendo protocolos y medidas de seguridad adecuadas para trabajar en estos contextos de emergencia. Pero no solo queda ahí el tema, también un buen marco normativo puede establecer los requisitos de transparencia y la rendición de cuentas del Gracias. gobierno y la asistencia humanitaria, mejorando la confianza pública y la eficiencia de la ayuda humanitaria. Gracias, Eduardo. Sí, bastante extensa, pero por tiempo, muchas gracias. Entonces, tenemos una última pregunta para Mónica. Mónica, ya con todo esto, tenemos, como ya Celia contó, ¿verdad? Y bueno, tú has podido ver, ya hay varios materiales que ya están disponibles, incluso el informe completo de normatividad. Todos estos productos, todo este material, toda esta investigación, ¿qué uso le podemos dar? ¿Cómo crees tú desde el punto de vista de gobierno, cómo podemos utilizar y qué perspectivas crees que hay para ello? Pensando un poquito Ok. a largo plazo también. Ok, inicialmente agradeciéndoles el trabajo que han realizado también para el gobierno de Guatemala y particularmente para el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente rector, ¿verdad?, de la política social, lo cual representa un avance significativo. Para nosotros facilitará el entendimiento para la modificación del marco normativo nacional para el uso de las transferencias que sean consideradas para la modalidad de protección social, especialmente en la situación de emergencia. Y contarles un poco de que como gobierno actual tenemos pensado realizar, crear una subdirección la cual pueda atender y esté lista para la atención de emergencias. También se considera oportuno que se pueda considerar un componente especial que es para la recuperación a la población después de la emergencia. Te dejé escuchar, no sé si solo, creo que es Mónica, ¿verdad? Su conexión. Así, Ahí estás, Mónica. no sé hasta dónde me escucharon o cómo. Sí, sí, fue unos segundos, no te preocupes. Ok, Fueron entonces unos ya segundos. finalicé. Gracias, Mónica. Sí, definitivamente yo creo que ese sería el sueño, ¿no? O parte del sueño, porque yo sé que el camino es largo por recorrer. Pues claro, tenemos que seguir incidiendo en los planes nacionales de respuesta y sobre todo, pues crear un departamento de emergencias en MIDES en colaboración con el grupo, con la red humanitaria o incluso apoyando nosotros desde el GMTM, pues eso sería excelente. Entonces, tenemos 10 minutos. Creo que hay algunas manitas levantadas, creo que podemos dar espacio. Yo creo que puedo ver acá, tengo a Carlos Aquije, sí, que tiene su mano levantada. Entonces, Carlos, adelante. Carlos, no, no, hay algunas preguntas entonces en el chat. Celia, yo no las puedo ver, no sé si alguien. Manolo, adelante. Adelante. Después. No. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok. Fuerte y claro. Es que está un poco raro aquí el menú abajo. Buenos días, colegas. Muchas gracias por yo lo veo desde dos líneas. Primero, una especie de informe de avances, ¿verdad? Que se nota claramente todo lo que hemos avanzado en este tema.
Muchas gracias por todos esos avances, muchas gracias a todas las organizaciones que se han involucrado, a las personas en liderar este esfuerzo, en liderar la mesa, a Celia que nos apoya y otras colegas regionales que han venido antes. Muchas gracias al gobierno por participar. Todo lo que hacemos es en beneficio del gobierno del Estado de Guatemala, para beneficio de las personas vulnerables. Yo solo, más que pregunta, tenía un comentario. Sigo teniendo la impresión de que el brazo, creo que siempre le hemos llamado así, el brazo de transferencias monetarias en acción humanitaria, es decir, cuando sucede un evento, ya sea súbito o lento, sigue todavía sin conectarse de una manera, no sé si decir coherente o regulada, con el brazo de la protección social. Hasta el momento, desde mi perspectiva como OCHA, perdonen, me presento por si hay algunas personas que no me conocen, Manolo Varías de OCHA. Desde mi perspectiva de OCHA, todavía no veo esa conexión y sí sé que, por ejemplo, la base de datos de protección social en la que han estado trabajando nos va a servir un montón cuando nos toque definir la prioridad de un área o familias beneficiarias o a dónde llegar con una respuesta de cash, ¿verdad? La base de datos de protección social, pero como tal, la conexión operativa, conceptual, sistemática entre protección social y respuesta humanitaria, no termino de verla. Quizás siga siendo uno de los grandes retos de que la ley y los mecanismos jurídicos de las instituciones de gobierno no permiten hacer esa conexión. Es mi percepción. Quisiera dejar ese comentario y ver si hay tiempo como para que alguno de ustedes pueda responder si por ahí va la cosa o no. Y yo no lo estoy viendo bien. Gracias. Adelante, gracias, Manolo. Ale. Gracias, Manolo, por su pregunta. Yo creo que justamente la conclusión de este estudio es que la manera más viable para hacer ese puente entre la protección social y la atención humanitaria reside en el Marco Nacional de Recuperación y el Plan Nacional de Respuesta. Lo que estamos ahora haciendo es la abogacía, tanto con el MIDES como con la CONRED, para que se puedan revisar estos dos instrumentos y las transferencias monetarias queden ya asentadas como una respuesta formal ante cualquier situación de emergencia o desastre. Esto es fundamental porque esto es lo que da la certeza al MIDES para poder implementar el programa que estaba mencionando Mónica. Le da el cimiento, le da el asidero, digamos. Estas son las pláticas que ahora como Petit Comité, perdonen, de protección social adaptativa, estamos llevando a cabo en el Cash Working Group. Ya tenemos avanzadas algunas conversaciones y aquí está Mónica, pero las autoridades del MIDES están muy anuentes a hacer este vínculo y a trabajarlo a nivel gubernamental al más alto nivel. Digamos que esto es lo que sigue para que de verdad se concrete la respuesta. Y usted mencionaba mucho el registro social de hogares, que es, digamos, lo nuevo que está implementando el MIDES y que seguramente va a dar mucha información importante para hacer sobre todo las acciones de prevención que son tan necesarias para estar listos ante cualquier emergencia. Sí permite caracterizar socioeconómicamente a las comunidades y esto va a facilitar mucho el trabajo del sector humanitario. De mi parte, esto podría compartir y no sé si Mónica quisiera ahí agregar algo al respecto. Gracias. Efectivamente, como mencionaba Ale, estamos en anuencia y con toda la disposición como ministerio, con las autoridades de poder llegar a poder beneficiar a las familias de manera emergente y de manera funcional, ¿verdad? Gracias, Mónica y Ale. Levantó, ya Carlos le di la palabra, pero creo que no me escucha. Vamos a una última oportunidad para no, porque yo vi que él tenía la mano primero levantada. Carlos, ¿no?
Vamos a dar una última intervención por tiempo, ¿verdad? Ya estamos a casi unos minutos, les vamos a quitar unos 2 o 3 minutos de las 11 para terminar bien. Entonces, Jimena, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ay, perfecto. Gracias, Alicia. Bueno, primero felicitarlos a todos por esta iniciativa. Yo sé que estuve desde el inicio tanto con Alejandra, con Eduardo, trabajando y en ese momento envisionando cómo podía ser la mejor, la forma óptima de poder lograr ese vínculo que comentaba también Manolo. Entonces, simplemente para mí también vincularlo con que hay una parte en donde concuerdo lo que dice Manolo en cuanto que esto también es una especie de informe muy sofisticado, diríamos, de avance en el buen sentido, porque en este caso el despliegue, el apoyo de Celia es por 2 años y en su momento cuando lo envisionamos en ese trabajo en conjunto con el MIDES y con todos los actores en Guatemala, fue porque efectivamente este era un primer paso, pero esencial y clave para poder operativizar ese vínculo, llevando a cabo los puntos de entrada con la Seconred y con el MIDES para que puedan facilitar esa conversación tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista técnico, operacional, esperamos, o es una premisa para seguir trabajando en la parte operativa, en donde el vínculo con el equipo humanitario país pueda ser mucho más directo también, y en ese caso el GTM, el grupo de transferencia que se vincula, por supuesto, con el equipo humanitario país a través del intersector, pueda tener una mayor capacidad también operativa de cuando responder a emergencias desde el lado humanitario, ¿no? Entonces, era simplemente agregar concuerdo con las, no, no es porque concuerde, pero que miro las dos lentes desde el lado humanitario y desde el lado de todo lo que se ha trabajado y creo que el primer paso que se ha hecho con el catálogo es un excelente espacio para establecer una conversación y a partir de ahora sí transformar en que también el apoyo de Celia en su plan de trabajo, que ya lo irá compartiendo a lo largo del año, en conjunto con todos los actores, pueda también contribuir ahora a este segundo paso, que es la operativización de ese vínculo que tanto se espera para Guatemala. Bueno, felicitaciones de nuevo a todos por este semejante trabajo. Over. No, gracias, Jimena. Gracias. Entonces, bueno, son las 10:59. Creo que tratamos de responder algunas preguntas del chat, ¿verdad? Igual, yo sé que hay muchas inquietudes, pero vamos a ir cerrando entonces ya con las conclusiones, ¿verdad? Para cumplir con el tiempo. Gracias, Celia. Entonces todos estamos convencidos que sí, definitivamente nos conviene a todos tener un marco normativo fortalecido y sobre todo pues que lo conozcamos todos, ¿no? Entonces definitivamente es clave, ¿verdad? Cómo podemos constituir en procesos de respuesta y recuperación, especialmente en emergencias. En emergencias tenemos que estar listos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados porque lamentablemente pues Guatemala es un país pues que siempre se ve muy afectado siempre por la época de sequía, la época de todas las inclemencias del cambio climático y etcétera, ¿no? Entonces definitivamente nos conviene tener este marco sólido, coherente de verdad, va a mejorar la capacidad de respuesta de emergencias, de verdad, de cualquier ámbito, ¿verdad? Desde la protección social y pues, ¿qué nos va a ofrecer? Rapidez, ¿verdad? Hablábamos ayer en una reunión, bueno, de tener ese registro único de personas y tener un único documento, bueno, tenemos un único documento, pero que nos enlace pues para todos y que esa base sirva también para nosotros, pues es un avance, sería un avance para todos, ¿no? Entonces, hablar de cobertura también, ¿verdad? Somos limitados, nosotros estamos limitados, el gobierno también está limitado, pero pues uniendo esfuerzos creo que podríamos llegar a más cobertura, ¿no? Y lo que hablaba Celia, ¿verdad? Creo que lo mencionó Ale también, el coste-efectividad definitivamente nos haría muchísimo más ágiles y el costo sería mucho menos. ¿Podemos nosotros los actores humanitarios contribuir? Definitivamente sí, a los marcos normativos nacionales, definitivamente hay mucha capacidad técnica en cada una de las organizaciones con su día a día, con la misión que tiene cada una, creo que hacemos un complemento, complementamos el pastel, diría yo, de todas las organizaciones, ¿no?
Este trabajo colaborativo pues nos ha permitido crear un lenguaje de verdad, de entendimiento común. Creo que también ha sido un aprendizaje súper enriquecedor para nosotros y creo que hay que resaltarlo, ¿verdad? Para nosotros y también para estar en sintonía con gobierno, ¿verdad? Porque bueno, cuando me hablan a mí, cuando me recién hablábamos de protección social adaptativa o reactiva, decimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué se come? Pero ahora lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, y si la protección social se desarrolla de verdad con capacidad para responder emergencias, tanto nosotros, pues tenemos el papel fundamental de reforzar esta respuesta y esto cerraría brechas, ¿no? En tanto a cobertura, a calidad, calidad programática, a la rapidez en respuesta y pues definitivamente las brechas cada vez serían menos. Ir madurando este proceso y llegar de verdad a responder, a vincular, que es lo que nosotros queremos, pues eso sería uno de los grandes pasos. Y bueno, pues seguir el trabajo aquí, ¿verdad? Estamos aquí y pues una vez haya esa disponibilidad y esa anuencia y esa capacidad técnica de todas las organizaciones que están detrás de todo esto, mientras tengamos ganas, vamos a seguir avanzando, quizás a paso a veces lento, a veces rápido, pero creo que lo vamos a poder hacer y creo que hay una buena disponibilidad también de parte de gobierno de poder seguir avanzando. Entonces, pues espero que este no sea el único webinar, que podamos seguir nosotros compartiendo esta experiencia a nivel regional y que pues sea también un ejemplo para los demás Cash Working Group o otros trabajos, mesas de protección social a nivel regional. Entonces, yo no me quedo más, les robé 4 minutos, me disculpo. Empecé a las 10:02, queríamos ser como muy puntuales, pero estamos cerrando, ni un minuto más. Muchísimas gracias, gracias por su atención y gracias por su participación y nos seguimos viendo. Gracias a Celia, gracias a Alejandra, gracias Eduardo y Mónica. Excelente, nos seguimos viendo. Hasta pronto.